Respetable auditorio conformado por las redes sociales, qué gusto me da volver a estar en contacto con todos ustedes en un programa más de nuestra serie Conociendo Huatusco, que la radio móvil, la radio y la televisión que son de Huatusco junto con trcplay.com impulsan para esta programación que se transmite en estos momentos en vivo desde nuestra bella ciudad de Huatusco, Veracruz. El día de hoy, la tarde de hoy mejor dicho, porque estamos en esa hora, como decimos los huatusqueños, cuando pardea la tarde, la hora cero, entre las 6 y las 7, es una hora en la que se confunde el día con la noche, pero el cielo pardeado, el cielo grisáceo de esta hora tan señalada, permiten esa confusión de los colores, pero a la vez hacen un mosaico muy especial, como una hora de transición que viene siendo de las 6 a las 7. Hoy quiero tocar un tema que me parece que se viene muy ad hoc, como un anillo al dedo, y que vinculan el pasado con el presente. Hemos visto a lo largo de esta semana cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia llamada La Mañanera, ha provocado un gran revuelo, y así nos ha traído el presidente López Obrador en sobresaltos, y este tema al que voy a aludir pues no ha sido la excepción, acerca de la suspensión de los periodos vacacionales al que hemos estado acostumbrados desde ya hace un buen tiempo para acá, conocidos más comúnmente como puentes vacacionales. Así es y así suena en el lenguaje coloquial, puentes vacacionales. No necesariamente, si usted está pensando en que voy a hablar hoy sobre política, yo diría que sí y no. Sí, porque es un tema con naturaleza política, y no porque la naturaleza de este tema conlleva a la relación, a ese fuerte vínculo que tiene con la historia de Huatusco. El presidente López Obrador ha dicho que esta suspensión de los puentes vacacionales, aunque ha ido haciendo puntualizaciones de que no todos probablemente, tiene que ver con el objetivo primordial de que nuestra población, sobre todo la población juvenil, los estudiantes que cursan sus conocimientos, reciben el aprendizaje en las aulas correspondientes de las distintas instituciones educativas en todos sus niveles, recuperen la memoria histórica, asimilen el conocimiento histórico y se sientan identitarios, así con ese término, identitarios de una nación a la cual pertenecen y que es la nación mexicana. Esto, hacía yo el comentario hace un momento, de que ha armado un gran revuelo, y basta con que echemos un vistazo a los comentarios de los noticieros, ya sea en las redes sociales, la información que está fluyendo, así como en los medios impresos, de las reacciones fuertes que ha provocado en contra de esta declaración el presidente López Obrador por parte y sobre todo del sector empresarial y comercial. Pero vayamos entonces ahora con la conexión. Aquí es donde yo quiero centrarme y quiero adentrarme y atraer la atención de usted, que me está prestando amablemente su atención, para traer la historia de Huatusco, traerla a la memoria, atraerla y tenerla en la memoria en un acto presente. Resulta que, y debo decirlo, y no lo digo con un afán de apasionamiento político, ni tampoco con una actitud
servil, porque no es mi característica, debo decir que el actual ayuntamiento que preside una mujer, la alcaldesa Valdinuzzi, ha venido rescatando estas festividades históricas, es decir, adelantándose a lo que ahora está ocurriendo como mandato por parte del gobierno federal. El presidente López Obrador ha dicho atinadamente que rescatar la memoria histórica a través de las fechas tiene también otra de las finalidades de que toda la población, pero sobre todo, y hago énfasis en la juventud, manifiesten un interés por conocer su historia, la historia de su país, de su patria chica, del estado, del lugar donde viven, y se conforme la mente del ciudadano mexicano orgulloso de un pasado que ha sido antecedente y que ha dado paso a lo que hoy somos como nación mexicana. Rescatar las fechas históricas porque se han ido perdiendo. Y ha dicho, y ha agregado y ha dicho el presidente López Obrador, el México neoliberal, porque él constantemente así lo menciona, el México neoliberal se ha encargado de ir perdiendo esta identidad histórica en el pensamiento y en el comportamiento de la población mexicana. ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurría en Huatusco cuando no prevalecía este ambiente de cosas del que hoy nos estamos quejando? Sigo parafraseando, sigo recordando lo que ha dicho el presidente López Obrador, que nos estamos quejando los ciudadanos mexicanos de esa pérdida de la conciencia social y de la conciencia cívica que ya no se ve en la población mexicana, en las actuales generaciones del México de hoy, debido a lo que ya he citado con anterioridad. Y esto ha sido de honda preocupación para el gobierno actual, porque debemos considerar que el presidente López Obrador es una persona amante de la historia. Y hoy más que nunca, teniendo sobre todo a su lado a su compañera, a su pareja, a su esposa, que tiene una preparación profesional, una preparación universitaria, también de historiadora, Beatriz Gutiérrez Müller. Y ella, pues seguramente lo hemos visto, ha influenciado también en el pensamiento y sobre todo en las decisiones del presidente que ha ido tomando desde la primera magistratura de este país, ya investido como presidente de la República. Hagamos historia. En el pasado, sobre todo en la década de los 50s y los 60s, ¿qué ocurría en el país? Y Huatusco no era la excepción. Repito esta expresión para hacerle el señalamiento fuerte. En lo que se refiere a los periodos vacacionales, había dos periodos vacacionales largos que obedecían a un calendario denominado calendario A, pero ya estaban contemplados así, un calendario A y un calendario B. El calendario A fue el que estuvo en ese calendario hasta el régimen de Gustavo Díaz Ordaz. Estuvo prevaleciendo ese periodo vacacional largo. Ese periodo vacacional largo contemplaba a su vez dos periodos, es decir, estamos hablando de dos periodos vacacionales única y exclusivamente al año largos. El periodo, por un lado, de invierno, el periodo vacacional de invierno, y el periodo vacacional de verano, y párenle de contar. Esto independientemente de las suspensiones que había por las fechas históricas
que se festejaban, que se conmemoraban a carta cabal, puntualmente, formalmente e institucionalmente. Este calendario estuvo con esa normatividad y con esa dirección prevaleciendo hasta la década de los 60, es decir, cuando concluye el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Entra a la presidencia de la República el presidente Luis Echeverría Álvarez y entonces toma la determinación de pasar al calendario B. Un calendario B que movió los dos periodos vacacionales largos al que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, en esos periodos, el de invierno, pues no se quejaban las familias y los hijos del fuerte frío, porque precisamente estaban recluidos en sus casas, en sus habitaciones, por estar prevaleciendo, por estar manteniéndose el calendario de invierno. Y el calendario de verano permitía el disfrute de esta estación con aquellos calores propios, fuertes de el verano. Viene la presidencia de Luis Echeverría Álvarez y entonces empiezan a moverse las fechas, empiezan a tener una naturaleza variable y empiezan a cambiarse los periodos vacacionales, empiezan a cortar los periodos vacacionales. ¿Se acuerda usted que, por ejemplo, en las vacaciones de Semana Santa, era una semana? Ahí voy a dar tan solo un ejemplo de la variación. En vacaciones de Semana Santa era una semana y luego venía en mayo, venían vacaciones de mayo, en el que ya se estaba conjuntando la estación de la primavera por la presencia de la estación de primavera y del verano. Después pasa el tiempo y entonces esas vacaciones, en aras de ir acortando los periodos vacacionales y moviéndolos, el periodo de mayo pasó a ser ahora a unirse, a agregarse más, una semana más a la Semana Santa y quitarla la de mayo. Y ahí pudimos ver como una contracción en ese periodo vacacional. Aquí la pregunta es, ¿cuándo empiezan los puentes vacacionales? Intensamente se empiezan a manejar bajo la administración del presidente o del expresidente que vive, Vicente Fox Quesada. Y estos periodos vacacionales, ya lo hemos visto con estas reacciones que han dicho los empresarios y los comerciantes, se hicieron para fortalecer la economía de las organizaciones comerciales, del comercio organizado, del comercio informal, y aprovechar al máximo la derrama económica que provoca un fin de semana largo. Y las fechas, estos puentes vacacionales muy cercanos a fechas conmemorativas de la historia de nuestro país. En ese sentido es cuando el gobierno federal actual de López Obrador argumenta que fue desgastando la memoria histórica de nuestro país. Esto es cierto y yo quise escoger este tema porque como pedagogo que soy, en medio de las formaciones académicas que yo tengo, pues la primordial es la pedagogía y estar ligado con el magisterio, un servidor. Yo desde hace ya un buen tiempo en los medios de comunicación venía señalando, y lo mismo en reuniones académicas, venía señalando del enorme peligro que ha provocado, que podía provocar en esa pérdida de la memoria histórica los puentes vacacionales. Estoy pensando el caso de el Buen Fin, que ha ido desgastando la fecha conmemorativa del 20 de noviembre, día dedicado para honrar, para recordar el estallido de la Revolución Mexicana, o este puente que acabamos de pasar,
que se relaciona con la promulgación de la Constitución Política de México de 1917 y así sucesivamente las otras fechas. ¿Qué sucedía en Huatusco con relación a esas pérdidas en la tradición histórico-cívica del calendario propio de la historia de nuestro país? Huatusco se distinguió por estar muy pendiente de estas celebraciones. Le voy a narrar, quiero que me permitan recordar qué sucedía con estas fechas históricas. Voy a irlas enlistando. El caso de la fecha que acaba de pasar, el 5 de febrero, promulgación de la Constitución de 1917. Se llevaba a cabo un acto cívico en el Parque Zaragoza y las escuelas en sus distintos niveles, hay que considerar, pensemos en primarias, secundarias y preparatorias, bajaban desde la ubicación de sus instituciones, geográficamente, materialmente hablando, de donde se estaban sus edificios, bajaban sus respectivos contingentes marchando, como si fuera un desfile, y entonces la ciudad era invadida hermosamente por el sonido de la milicia, los sonidos militares de las marchas mexicanas militares provocados por las bandas de guerra. Iban presididos desde distintos puntos, se desplazaban hacia el Parque Zaragoza, la banda de guerra, luego venía la pareja de estudiantes que llevaban el banderín que identificaba qué institución es la que iba pasando, luego venía la escolta portando la enseña tricolor, la bandera nacional, y luego venían, ojo en esto, venían dos grupos de estudiantes que escogían, no venían todas las escuelas, venían dos grupos, y así se trasladaban al Parque Zaragoza para participar en el acto cívico. Esto sucedía también con el 21 de marzo, el natalicio de Benito Juárez, los mismos desplazamientos y pasando por el centro de la ciudad, y algo que quiero ser enfático, lo hermoso que se escuchaban las bandas de guerra, que provocaba que la ciudadanía se detuviera para ver pasar estos contingentes, y ojo, la ciudadanía se detenía, y cuando pasaba la bandera nacional, sobre todo los señores que tenían una gorra o un sombrero, se quitaban la gorra y el sombrero y hacían una reverencia al paso de la bandera nacional. Eso se ha perdido, eso ya no sucede en la actualidad. El 12 de octubre, Día de la Raza, había un desfile por toda la ciudad, alusivo y en el que destacaban todas las banderas del continente americano y parte de Iberoamérica, empezando por la madre patria, por España. El 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas, era otro magno desfile en el que participaban las escuelas y las organizaciones civiles, organizaciones sociales y culturales, también por toda la ciudad, como todo un magno desfile, como todo un solemne desfile. Y eso era algo que hacía destacar en la información que fluía en los medios de comunicación de aquella época. Y la conciencia cívica ahí estaba presente y manifestada en toda la población. Tanto los que estaban como espectadores, como los que participaban en dicho desfile, en dicha concentración. Ya ni se diga, vamos al mes de febrero, el 24 de febrero, el desfile, acto cívico y desfile por el Día de la Bandera Nacional. Ese desfile y ese acto cívico, lo que dije al inicio de este programa, celebro, y no lo digo con un afán de barberismo,
sino lo digo con toda objetividad, celebro que el actual ayuntamiento de Huatusco lo ha rescatado y ojalá lo siga manteniendo. Y luego, el 5 de mayo, otro gran desfile con acto cívico para recordar la batalla de Puebla, la defensa de Puebla ante la presencia del ejército francés invasor, el ejército más fuerte, más poderoso del mundo en aquellos momentos, que era el ejército suabo, y al cual el ejército mexicano lo venció, como ha narrado la crónica histórica, en donde cuando el parte militar, al terminar la batalla que le da Ignacio Zaragoza a través de un telegrama, a través de un mensaje escrito al presidente Benito Juárez, le dice: señor presidente, hoy las armas nacionales se han cubierto de gloria. El 21 de marzo, cuando entra la primavera, había un gran acto cívico que se llevaba a cabo en el Parque Zaragoza, las escuelas desplazándose con sus representaciones, porque no iban todos los contingentes, pero en esa misma mecánica a la que he explicado. Y también se ha venido alimentando a partir aquí en Huatusco, cuando se inauguró el Alameda de Huatusco, Agustín Chicuellar, Alameda Chicuellar, se inauguró un busto a Benito Juárez que prevalece en la actualidad y que fue auspiciado por las logias masónicas, sobre todo por la logia masónica aquí de Huatusco. Eso me parece un buen tino, porque sabemos de la formación ideológica de Benito Juárez y su fuerte vínculo ideológico con las logias masónicas. No nos debemos espantar. Hay gente que se espanta y dice: ¡qué barbaridad! ¡Oh, caray! ¿Cómo masón? La masonería está presente en la historia de nuestro país, en la historia del mundo, y muchos de nuestros personajes históricos nacionales y los de más allá de las fronteras de México han tenido esta participación como miembros activos de las logias masónicas, y porque también de ahí nos viene la tradición liberal, ideológicamente hablando, formativamente hablando, para entender la conformación de instituciones propias de esta ideología. Luego entonces veamos esa riqueza cívica que está teniendo nuestro Huatusco, mucho que tiene que contribuir para explicarle. Esto que estoy diciendo tendría que escucharlo el presidente López Obrador para orgullo de estos momentos que estamos viviendo de rescate. No cabe duda que la economía y la política van de la mano, y tienen sus argumentos muy válidos los sectores comerciales y empresariales, pero juntos tendremos que conciliar para no permitir que la conciencia histórica se siga perdiendo en nuestras generaciones actuales. Con esto creo que voy llegando al final de este programa. Muchas gracias por permitirme hacer esta reflexión en voz alta. Vean qué riqueza de nuestro pasado huatusqueño, cómo está contribuyendo a lo que el presidente López Obrador dice desde su conferencia mañanera, y que de la cual se tendría que tomar en cuenta como ejemplo que aquí en Huatusco la conciencia cívica en el rescate, en el respeto a las fechas históricas, ha sido de algo de lo que nos debemos sentir orgullosos los huatusqueños. Gracias por prestarme su atención. Hasta pronto en un programa más de nuestra serie. Lo espero próximamente. Mientras tanto, pásela bien. Buen fin de semana.